Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, un espacio donde hablamos de todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Hoy el 28º programa de Data Universitaria Radio, donde vamos a hablar de muchas cosas, de varias cosas que tienen que ver con el mundo universitario, otras que tienen que ver con la sociedad en general, pero que también las universidades de Argentina y del mundo tienen que ver con lo que pasa en la sociedad, como por ejemplo lo que tiene que ver con la vacuna contra el coronavirus, que ahora ya te voy a estar contando de qué se trata. Bueno, muchísima información vamos a compartir en este 28º programa. No quiero dejar de agradecer, por supuesto, a todas las radios que comparten este ciclo radial de Data Universitaria semana a semana, y a toda la gente que nos escucha de todo el país, cruzando todo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Así que muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Por supuesto, recordarles que todo lo que compartimos en este ciclo radial también lo pueden encontrar las 24 horas del día y los 7 días de la semana en datauniversitaria.com.ar, que es nuestro sitio web, y también que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, @datauniversitaria, y en Twitter, @dtuniversitaria. Que les recuerdo nuevamente que, como les contaba el programa anterior, estamos sorteando una beca anual para un estudiante universitario o una estudiante universitaria para el ciclo lectivo del año 2021. ¿Cómo tenés que hacer? Bueno, entrar en nuestras redes sociales, vas a encontrar y vas a buscar lo que es la imagen de promoción de este sorteo de la beca de Data Universitaria, y vas a seguirnos en esa red social, ya sea en Twitter, en Facebook o en Instagram, y vas a compartir la publicación. También hay algunas otras opciones que te dan doble chance, como comentar, por ejemplo, y mencionar a un amigo o una amiga que le pueda servir también participar de esta beca de Data Universitaria. Bueno, pueden seguir participando, va a haber tiempo de sumarse a este concurso hasta el 20 de diciembre, así que todavía resta mucho tiempo para poder participar, así que por supuesto que están todas y todos invitados a participar de este concurso de Data Universitaria, que es importante también que nos sigan en las redes sociales, porque el ganador o la ganadora se va a estar anunciando en una transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales. También, bueno, seguirnos en Facebook, Facebook sí, ya les dije, en YouTube, en Spotify, que también estamos subiendo muchos contenidos nuevos y exclusivos en esos canales de difusión, en esas plataformas, así que ya te voy a contar en un ratito nada más. Bueno, y algunas noticias que me gustaría compartir antes de arrancar con las comunicaciones, tiene que ver, por ejemplo, con algo que hablamos en el programa anterior, que hablamos con Emiliano Ojeda, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino, que es que arrancaron los Juegos Universitarios Argentinos Electrónicos. Han comenzado las fases regionales, ya ha finalizado, por ejemplo, lo que es la región de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está en proceso también de lo propio lo que es el conurbano, así, y va a seguir continuando con las demás regiones de las demás provincias, ¿no? Después, así como nos contaba Emiliano en el programa anterior, va a pasar a una instancia nacional para ver quiénes son los mejores o las mejores en esas disciplinas que se disputan, ¿no? Recordemos
recordemos que a causa de la pandemia no se puede realizar lo que son los Juegos Universitarios Argentinos como se habían realizado en otros años, sino que se está haciendo una edición virtual con deportes electrónicos, con el ajedrez virtual y con esta nueva posibilidad de que se incluya también lo que es el freestyle, ¿no? El rap, el hip hop, algo que está teniendo también mucha audiencia en Argentina. Otra noticia que te puedo contar es que el pasado 22 de noviembre se conmemora todos los años el Día Nacional de la Enfermería, y este año se estipuló como el año de la enfermería. Por eso se ha lanzado lo que es la licenciatura en enfermería en modalidad a distancia, que lo dicta el Instituto Universitario de la Fundación Barceló. Probablemente vamos a tratar de tener una comunicación al respecto en este programa, si no, va a quedar por supuesto para la semana que viene. También el pasado fin de semana, mejor dicho, el 23 de noviembre fue el Día Nacional de la Gratuidad en la Enseñanza Universitaria. 71 años pasaron de esta fecha. Toda la comunidad universitaria de las universidades estatales ha recordado y ha conmemorado este día. Para muchos es importante. También este 26 de noviembre y fue el día de los trabajadores no docentes de las universidades nacionales, así que un gran saludo para todos ellos y para todas ellas. Otra noticia que podés encontrar en nuestro sitio web es un estudio que hizo el Observatorio de Psicología Social y Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, que realizó una encuesta para ver la respuesta de la gente con respecto al proyecto de ley para la legalización del aborto en Argentina. De esta encuesta que participaron alrededor de 3.300 personas del área metropolitana y de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que arrojó este estudio? Que 7 de cada 10 personas está a favor de la legalización del aborto. Así que eso es una de las cosas que revela este estudio. También se destacó en esta encuesta que el 60% de las personas consultadas conoce a alguien cercano o ha vivido y atravesado lo que es una situación del aborto. Así que, un estudio que lo pueden encontrar en nuestro sitio web y conocer más detalles sobre esto. También, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral está en camino a cumplir sus primeros 10 años. Se va a realizar un evento importante por esta fecha, y se va a estar lanzando lo que es en conjunto con la facultad homónima de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el doctorado en Ciencias Biomédicas. Esto va a ser los primeros días, si no me equivoco, del mes de diciembre, y esta información también la puedes encontrar en nuestro sitio web. La Universidad Massa, ubicada en la provincia de Mendoza, que si por ahí no recuerdan, hace algunos programas atrás hablamos con su rector, con Daniel Miranda, luego de que el gobierno nacional haya habilitado la posibilidad de que retomen algunas actividades presenciales. La Universidad Massa, o la UMassa, también como se conoce, ha contado cómo volvieron a la presencialidad los estudiantes que estaban habilitados para ello, que son obviamente estudiantes de los últimos años, de carreras como por ejemplo educación física, algunos como nutrición, varias carreras que se dictan en esta universidad privada, y los invito a que vean, a que conozcan los testimonios de cómo fue este regreso, este retorno gradual, por supuesto, porque no es que ha retornado toda la universidad, sino que se ha hecho un retorno muy puntual de algunos estudiantes. Estas son algunas de las noticias que podés encontrar en nuestro sitio web, en datauniversitaria.com.ar,
datauniversitaria.com.ar, donde por supuesto que también informamos todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Bueno, hace un ratito, antes de contarte lo de las entrevistas, te decía que es importante que nos sigas en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Spotify, porque hemos arrancado y hemos inaugurado un espacio exclusivo de lo que es, por ejemplo, en Spotify, Data Universitaria Podcast, donde vamos a estar realizando entrevistas exclusivas, charlas exclusivas para ese canal. Así que los invitamos a que nos sigan en Spotify. Nos van a encontrar, por supuesto, como Data Universitaria, donde también van a poder encontrar los programas, todos los programas anteriores y algunas otras entrevistas que hemos realizado, algunas entrevistas especiales, y hemos inaugurado este primer capítulo de Data Universitaria Podcast con una entrevista exclusiva a el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Una entrevista muy interesante. Vamos a tratar de, en un rato nada más, compartir un poquito de esta comunicación, de esta entrevista, donde hemos hablado de muchísimos temas, como, bueno, por ejemplo, la vuelta a las clases presenciales en la educación básica, esa discusión, esa ida y vuelta que hubo entre referentes de la política, de diferentes sectores de la política, con las provincias también, por tal vez como algunos lo consideraron, un retraso en esta decisión para volver a las clases presenciales. Bueno, toda la respuesta del ministro ante esto nos la da en el Data Universitaria Podcast capítulo 1 con su entrevista. Bueno, y semana a semana vamos a ir compartiendo nuevas entrevistas exclusivas, nuevas charlas exclusivas en este canal de Spotify con Data Universitaria Podcast. También en el canal de YouTube van a encontrar una entrevista audiovisual que estamos realizando también, que hemos inaugurado, donde en este primer capítulo vamos a hablar con el rector de la Universidad Abierta Interamericana, también presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Rodolfo de Vincenzi, que ha participado y ha pasado por este programa, por Data Universitaria Radio, hace ya mucho tiempo, porque si mal no me equivoco fue alrededor de los primeros programas de Data Universitaria Radio, que también pueden revivir esta entrevista en nuestro sitio web, en datauniversitaria.com.ar. Así que también una entrevista muy interesante en YouTube. También les recomiendo que se suscriban, que nos sigan, porque vamos a seguir publicando contenido de este estilo, con representantes del mundo universitario. En algunas oportunidades tal vez ya tenemos pensado realizar algunas charlas exclusivas de ciertos temas que tienen que ver con el mundo universitario, directa o indirectamente, que se puedan tratar allí. Bueno, vamos a ir arrancando este 28º programa para no extenderme mucho más en lo que es la apertura. Por supuesto, nuevamente muchísimas gracias a todas las radios que comparten este ciclo radial, muchísimas gracias a la gente que nos escucha, que nos sigue. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, @Data Universitaria, en Twitter, @DT Universitaria, y que ya se pongan y estén participando del sorteo de la beca anual de Data Universitaria para el ciclo lectivo 2021. Bueno, vamos a arrancar este 28º programa de Data Universitaria Radio. Y una noticia que recién se me pasó comentarte es que algo que sucedió en la Universidad Nacional de Villa María, una de las universidades que tiene asiento en la provincia de Córdoba. Tiene que ver con una reunión, un cabildo, como se dice, para debatir lo que es la Ley de Educación Superior. Ya hemos hablado muchas veces de esto en este programa. Se están llevando adelante cabildos abiertos en diferentes regiones del país con la participación de diferentes universidades nacionales, universidades provinciales, para debatir y generar propuestas para una nueva ley de educación superior, la cual, bueno, si se ponen a ver, ya tiene casi 25 años esta ley, la LES, como se la conoce en su abreviación, y esto se llevó adelante también en la Universidad Nacional de Villa María,
María, donde han construido un documento con el apoyo de todos los claustros de esta universidad. Y bueno, nos pusimos en contacto con la universidad para hablar sobre esto. Vamos a estar charlando, porque ya está en línea para hablar con nosotros, quien fue elegido el director, el coordinador, mejor dicho, de estas reuniones, de estas mesas de cabildo en la Universidad Nacional de Villa María. Él es docente de la universidad, es director de desarrollo territorial. Le damos la bienvenida a Omar Barberis. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bien, bueno, lo que motiva esta comunicación es que se llevó adelante un encuentro en la Universidad de Villa María, donde se debatió la construcción de un borrador para modificar la Ley de Educación Superior, previo a un cabildo que se va a realizar con otras universidades cordobesas y también uno de carácter nacional. ¿Qué conclusiones obtuvieron? Bueno, el cabildo surgió a partir de una inquietud de la Comisión Provincial, una comisión con una conformación bastante horizontal, que nos sugirió a las universidades públicas de la provincia de Córdoba y de la Universidad Provincial de la Universidad de Córdoba realizar un documento que permitiese aunar los criterios de las universidades, que se concretaría y que se va a concretar este próximo día viernes a las 17 horas. A partir de eso, nuestro rector, el abogado Luis Negretti, citó a un cabildo LES, a un primer cabildo LES que yo coordiné, y en el cual estuvimos representantes de los docentes, no docentes, estudiantes, graduados. A partir de ese encuentro, donde hubo un intercambio muy general, se decidió conformar una comisión para elaborar un borrador que luego se pondría a discusión. En esa comisión estuvo integrado no docente por parte de sus representantes, docentes, siempre por lo que son los gremios, docentes de unos y de otros, por la Federación de Estudiantes Universitarios y por el Centro de Graduados. En conjunto se trabajó un documento en base a propuestas que se realizaron por parte del gremio de los docentes, que luego fue enriquecido fundamentalmente por los estudiantes y que fue puesto a consideración del conjunto de la comunidad universitaria el día martes pasado a las 18:30, en donde se hicieron algunos ajustes y se envió a la Comisión Provincial el documento de la universidad, que es una primera aproximación, es una problemática muy compleja, sí, que se envió para que se incorpore al documento madre, que será tratado el día viernes y mañana a las 17:30 horas también por mí. Entre estos apuntes que conforman el documento de la mesa de la Universidad de Villa María, hay uno que habla de la virtualización de la educación y de incorporar la tecnología de la información y la comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además poder superar esta brecha digital que existe y que la pandemia ha vislumbrado, ¿no? Así es una limitación que hemos sufrido tanto docentes como estudiantes, y justamente han sido los estudiantes los que hicieron esa propuesta, claro, solicitando que exista una preocupación por parte del Estado en forma genérica para facilitar mecanismos que permitan la incorporación de las TIC, las nuevas tecnologías, para que los estudiantes tengan el alcance en forma bastante igualitaria de los contenidos y los tratamientos que a nivel universitario se pueden dar. Este problema también, de alguna manera, lo sufrieron los docentes, o lo saben ustedes también. De un poco la idea era tratar de revertirlo y comprometer el Estado en eso. Eso parte de la base de que, si bien hubo muchas dificultades, también hubo algunos estudiantes que reconocen que pudieron reiniciar sus estudios universitarios gracias al sistema a distancia que se implementó, porque de otra manera ya habían abandonado, no tenían dificultades por compromisos laborables y también familiares, poder continuar con su carrera universitaria. Ese fue un aporte importante que lo tomó muy bien la provincia, o sea, la Comisión Provincial, que lo incorporó al documento ampliándolo
con un concepto de información en forma genérica, es decir, ampliando el concepto estrictamente a nivel tecnológico a una cuestión más genérica, incorporando a las redes, en fin, todo lo que implica la información en forma global. En otro punto, sobre los órganos de gobierno y de cogobierno universitario, ¿qué es lo que debatieron y apuntaron en ese documento? Pues ese documento afloró, digamos, lo que es un conflicto que se está dando y que no se resolvió, simplemente se pusieron las posturas nuevas que aparecen, especialmente motivadas por los estudiantes y también por los no docentes, que piden un trato más justo en relación al nivel de representación en los consejos superiores. Y en esto un poco se señala que tendría que haber una disminución del porcentaje que le corresponde a los docentes en beneficio de los otros claustros, tanto de estudiantes, de docentes, como de graduados. Eso, pues, la discusión fue bastante, digamos, acotada en cuanto a la presentación. No hubo una profundización en los fundamentos que llevarían a la modificación que se solicita o que se podría implementar, lo cual quedó postergado y pendiente para su tratamiento en las instancias posteriores que se van a dar en el Congreso a nivel provincial. Se habla mucho en esto de la Ley de Educación Superior, incluso en otras universidades y provincias se ha planteado, que es el tema de la ciencia y la tecnología para el desarrollo regional y local. ¿Cómo lo ven a esto? Bueno, hay que tener en cuenta en esto quizás dos cuestiones me parece importantes. Sí. Primero, que la primera universidad que nace articulada con el sistema de educación superior no universitario fue la Universidad de Villa María. Nosotros tenemos incorporado varios institutos de educación superior, el de Lechería, por ejemplo, instituciones que tienen que ver con la formación en el área de las humanidades, que ellos se incorporan a la universidad y que la universidad reconoce parte del trayecto que los estudiantes realizan en los claustros no universitarios y se lo incorporan en las licenciaturas que luego que van a aspirar y que luego se reciben. Eso es un dato. La segunda cuestión es que tiene que ver con que la universidad nació muy comprometida con el medio. Una universidad que la única carrera que en su momento tiene de tipo convencional es el de contador público, pero el resto son carreras como sociologías, como ciencia política, desarrollo local y regional, que era la única, en su momento era la primera universidad que tenía estudio de grado en desarrollo local y regional. Está imbuida de una impronta muy de compromiso con el medio, con la región, que a su vez fue la que lo creó, ¿no? Porque la Universidad de Villa María surge por un compromiso tanto de los niveles de educación privada como de educación pública, por parte de partidos políticos, tanto peronistas, radicales, independientes, socialistas, vecinalistas. Surge con una impronta y una motivación muy grande por parte de los mismos medios de comunicación de la ciudad de Villa María y la periferia, motivada también por los intendentes de distintas localidades que se veían beneficiadas por la creación de la universidad, en fin, por católicos y protestantes y judíos y evangelistas. Es decir, fue la comunidad la que da origen a la Universidad Nacional de Villa María, por lo tanto tiene una impronta muy de compromiso con el medio. Esto hace que se haya puesto mucho, tanto en los programas de estudio como en el diseño metodológico, un gran compromiso de la universidad para responder a lo que el medio demanda. Tenga en cuenta usted también que la Universidad de Villa María tiene no solamente la sede que es en Villa María, sino en Córdoba capital, en Villa del Rosario, donde está digamos, lo que es la carrera de ingeniería de medicina veterinaria más al norte del país. Tiene también el desarrollo en San Francisco, una sede en San Francisco y otra en Jesús María. Es decir, fue expandiéndose territorialmente para responder a demandas que otras universidades no satisfacían y que los municipios lo habían planteado. Entonces eso hace que tenga mucho compromiso y mucha respuesta, a veces no en lo que se podría demandar. A veces nosotros hemos visto que hay más demanda a la universidad de lo que la universidad que tiene 25 años, este año no está cumpliendo, podría ofrecer, pero en eso tratamos de hacer vínculos con otras universidades que se lo pueden dar.
Casi en este mismo sentido, en materia de extensión universitaria, es una acción fundamental y central que tienen las universidades. Desde la Universidad de Villa María se habla de la creación de un Consejo Social Universitario. ¿Qué nos podría detallar sobre esto? La universidad en realidad tiene un consejo. La universidad desde los estatutos establece un consejo social que está conformado por instituciones del medio, por representantes de instituciones del medio, que tratan de ayudar a la articulación, esta que estamos mencionando, y que eventualmente tiene que tener un representante en el Consejo Superior. Eso está establecido en el estatuto mismo de la universidad. Y esto un poco la inquietud de extenderlo a otras realidades y profundizarlo. En la práctica ha funcionado, pero ha funcionado en algunos casos muy también informalmente, por una dinámica muy ágil que tiene la universidad de vinculación con el medio. En eso también, digamos, la formalidad fue superada por la informalidad y las redes vinculares que se fueron generando. Al final de este documento, de este borrador que han concretado en la Universidad de Villa María, se habla del fortalecimiento de las universidades estatales. ¿A qué hace referencia esto? Nosotros queremos que las universidades estatales han sido clave para la evolución, el desarrollo y la consolidación, con las limitaciones que esto implica, de nuestro país. Sí. Y también comprende que la Universidad Argentina ha tenido, la Universidad Pública Argentina ha tenido incidencia en países vecinos, peruanos, en Bolivia, en chilenos, que han visto como un referente ya desde lo que implicó en su momento la reforma del 18. Y creemos que la universidad, que en los últimos años estuvo un poco abandonada, como la ciencia y la técnica, es fundamental que, a pesar de las limitaciones que el Estado argentino está enfrentando frente al endeudamiento que tiene, es fundamental ver cómo se puede encarar su fortalecimiento, su potenciación y desarrollo. Y eso, un poco a eso apunta, ¿no? Sin perder, porque en esto hay una clave que se estuvo manejando en todo momento de la discusión. No queremos que una reforma, digamos, una nueva ley o una reforma de ley que vuelva atrás con los logros obtenidos por parte del sistema universitario en cuanto a la gratuidad, en cuanto a la capacidad de incorporación amplia desde los distintos sectores sociales. Y creemos que eso tiene que ser resguardado. Así que proteger lo que se consiguió y tratar de fortalecer. Entonces, en uno de los ítems, que fue un tema que fue tratado, fue planteado por los docentes, se plantea, por ejemplo, la incorporación también gratuito de los posgrados de aquellos docentes y no docentes y egresados que estén en la universidad, en cada universidad pública, para que puedan seguir sus estudios con una mayor facilidad. Por ejemplo, digo, uno de los elementos que se señalaron, pero apunta justamente a ese marco de referencia que yo te señalaba. Bueno, perfecto. Omar, muchísimas gracias por la predisposición y el momento para charlar con Data Universitaria. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por tener en cuenta este esfuerzo que estamos haciendo. Gracias y éxito en la tarea de ustedes. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y bien, ahí estaba la comunicación con Omar Barberis de la Universidad Nacional de Villa María sobre este tema tan interesante como es lo que se está generando en las universidades para concretar una reforma, un nuevo proyecto de la Ley de Educación Superior. Esto también hablamos un poco con el Ministro de Educación de la Nación en nuestro podcast, en Data Universitaria Podcast, algo que en un rato nada más vamos a estar compartiendo un poco de esa entrevista. Vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Si sos estudiante universitario y querés estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, @DataUniversitaria. En Twitter, @DTUniversitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar.
Y seguimos con más Data Universitaria Radio. Te recuerdo que estamos sorteando una beca para un estudiante universitario para el ciclo lectivo 2021. Para participar nos tenés que seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, @Data Universitaria, en Twitter, @DT Universitaria. Nos seguís, buscás la promoción, la imagen de promoción de la beca y la compartís con tus amigos y con tus amigas. Bueno, vamos a continuar porque ya tenemos otra comunicación. Como te decía, íbamos a hablar sobre algo que tiene que ver con el mundo universitario, tal vez indirectamente, porque las universidades de Argentina y del mundo participan de este tema que tiene que ver con la vacuna del coronavirus. Vamos a hablar con una doctora de la Universidad Nacional de La Plata, la doctora Daniela Osborne, sobre todo esto que te contaba recién. Así que desde ya le agradecemos, muchísimas gracias por acceder a esta comunicación. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Buen día, ¿cómo andás? Bien, bueno, la convocamos porque, le pedimos a la Universidad de La Plata con quién podemos hablar sobre la vacuna del coronavirus o las vacunas del coronavirus, y como hay una carrera mundial para obtener el desarrollo de la vacuna del COVID-19 con diferentes laboratorios y universidades del mundo que participan de eso, cada una con diferentes composiciones, incluso algunas fueron comunicando su porcentaje de efectividad en los últimos días. ¿Qué es lo que podemos saber sobre esta potencial efectividad de una vacuna, en este caso para el coronavirus? Sí, la problemática es del mundo porque hablamos de una pandemia, entonces está muy bien que buscar la respuesta a esto sea también desde muchos países, ¿no? Y entonces está bueno que tengamos en eso tantos desarrollos de vacunas en búsqueda de tener algo que nos permita controlar la enfermedad. Y entonces así tenemos más de 200 candidatos vacunales, más de 160 están en el estadio de los estudios preclínicos, que son los primeros, que ahí es donde se evalúa en los modelos animales seguridad y eficacia, y después tenemos casi 50 candidatos que están en las siguientes etapas, que son las fases clínicas en humanos. Y de esos casi 50, tenemos 11 en la última etapa, que es la fase clínica 3. Y de esos 11, y ahí llegó a tu pregunta, tenemos 4 que han divulgado resultados de eficacia. Esa eficacia se evalúa analizando, entre otras cosas, enfermedad en grupos que no recibieron la vacuna y en grupos que recibieron la vacuna. Entonces, estos datos que están divulgando nos hablan de valores de por encima del 90% en la mayoría de los casos, y eso implica que la mayoría de los enfermos fue detectado en población no vacunada. Y estos datos son datos muy promisorios, muy alentadores, y esto para decir, digamos, ¿en base a qué? En base al conocimiento que tenemos sobre la eficacia de las vacunas que están incluidas en los calendarios nacionales de vacunación, que son variables y que algunas rondan alrededor del 80%, van del 80 al 97%, incluso hay vacunas del 60-70%. Una de las que fue más comentada, incluso hasta criticada también, creo que más por su origen que por lo que tiene que ver con la vacuna, es la Sputnik 5, la vacuna de desarrollo ruso. Preguntarle, ¿qué puede decirnos de esta vacuna? ¿Es prometedora? Esta vacuna está atravesando las mismas estadios que las otras vacunas. Como dijiste vos, fue criticada fundamentalmente por el origen, y creo que también me parece que contribuyó a esa crítica al primer anuncio de la vacuna por el mismo presidente Putin,
que fue más bien un posicionamiento y una cuestión publicitaria, y todavía no se habían divulgado datos, y entonces eso prestó también a que la comunidad en general, incluso la ciencia, por no tener los datos como corresponde, criticara. Pero bueno, después esos datos fueron publicados, están publicados en revistas de mucho prestigio, como la revista de Lancet, y bueno, se basa en un desarrollo. Ellos tienen experiencia, todo este laboratorio Gamaleya tiene mucha experiencia en el desarrollo de vacunas. De hecho, las plataformas que utiliza para este caso ya la habían usado incluso para el desarrollo de vacunas contra el ébola. Y bueno, entonces esa plataforma, que son adenovirus que no se replican en nuestro organismo y llevan un pedacito de información del virus que provoca la COVID-19, son 2 dosis con 2 adenovirus distintos, y bueno, los resultados por ahora son muy alentadores también. Hace algunas semanas atrás, Data Universitaria habló con el ministro Salvarezza, y sobre la vacuna de Oxford y AstraZeneca nos decía que ya han transferido la tecnología al laboratorio argentino que la va a estar produciendo. ¿Pudo obtener mayor información sobre esta vacuna? No, tenían la misma información en términos estos de que Mab Science es la que se va a encargar de la producción del principio activo de la vacuna, y luego va a ser trasladada a México para hacer la formulación final y el envasado, y luego la distribución. Y respecto a la eficacia, también han reportado datos que han ensayado 2 estrategias distintas en esta fase clínica 3. En términos de dosificación, entonces usaron en un caso para una población una dosis que ellos le dicen dosis completa para la primera y la segunda dosis, y después también probaron, en vez de usar así dosis completa en la primera y en la segunda, lo que hicieron es usar la mitad de la dosis en la primera inmunización y la dosis completa en la segunda, y ahí también evaluaron eficacia y vieron que el esquema que mejor les andaba era el de utilizar media dosis y después una dosis entera. Así que bueno, y en ese caso tuvieron un porcentaje de eficacia del 90%, y en el caso de las 2 dosis a dosis completa tuvieron alrededor del 60%, que si lo toman en conjunto tiene una eficacia del 70%, pero bueno, decidirán luego, cuando avance un poco más la fase 3, cuál va a ser la estrategia a emplear. Si bien esta vacuna de Oxford se está desarrollando a riesgo, como se dice en la ciencia y la tecnología, desde el gobierno tienen mucha esperanza y mucha fe en este desarrollo. Sí, en realidad no es que se desarrolla a riesgo, por esto, es decir, que se produzca, ¿no? Que se produzca antes de que el resultado de la fase 3, este punto intermedio esté. Esto lo están haciendo no solamente este laboratorio, sino los otros laboratorios, por la gravedad de la pandemia, ¿no? Por la emergencia sanitaria, que la idea es tratar de acortar todo el tiempo que sea posible. Entonces, las fábricas ya están produciendo sin todavía tener la aprobación de este punto intermedio por parte de los entes reguladores, para que una vez que los aprueben ya tener las dosis producidas, porque la cantidad que se va a necesitar, como decíamos hoy, que como es una pandemia y nos atraviesa a todos los países, es enorme. Entonces es muy importante que las empresas estén produciendo de antemano. En este sentido, y teniendo en cuenta toda esta puja geopolítica que hay con respecto a la vacuna, con Rusia, con China, Estados Unidos, ¿cómo está posicionada Argentina en el mundo con respecto a la posibilidad de tener una vacuna contra el COVID-19 en el 2021? ¿Cómo cree? La verdad que el gobierno se ha movido estratégicamente desde varios puntos de vista, y en este en particular, de tratar de avanzar en distintos acuerdos binacionales específicos
biológicos, así con vacunas que están muy avanzadas, como el caso de la rusa, como en el caso también de AstraZeneca. Bueno, eso es muy muy estratégico. Además se ha unido a este fondo que se llama Fondo COVAX, donde intervienen muchas naciones, donde hacen una inversión para asegurarse un mínimo de dosis en todos los países que se adscriben a ese acuerdo que se llama COVAX. Y entonces es como que tiene varios puntos para tratar de asegurarse tener las dosis, y eso me parece que es muy muy estratégico. Se habló en este sentido, se habló desde el gobierno nacional sobre la posibilidad de comenzar a vacunar en el próximo mes de enero. ¿Crees que esto puede ser posible o es medio apresurado? O sea, me parece que sí se están preparando para hacer esta campaña de vacunación, que va a ser histórica por la cantidad de individuos que hay que vacunar, claro, en un tiempo muy corto. Y todo queda, o sea, es muy dinámico. Me parece que decir cuándo exactamente, si va a ser el 22, el 23 o no sé, un día, es medio complicado, porque lo que sí se ve que va a ser dentro de pronto, porque estos resultados de eficacia de punto intermedio ya casi terminan, y entonces se van a poder presentar a los entes reguladores. Los entes reguladores van a analizarlo, entonces va a tener, si satisface la aprobación, la producción ya se avanzó. Entonces esto hace que, si bien es un poco dinámico, porque no es así cuándo termina exactamente, depende del número de enfermos, ¿no?, que se incluyan en estas fases, y entonces uno no puede estipular exactamente tal día a tal hora. Lo que sí es que se visualiza que va a ser muy próximo, y entonces es cierto que nos gusta que nos dijeran el 15 de enero o tal fecha, pero bueno, me parece que tenemos que tener un poco de margen de días. Está muy próximo, y con que nos digan que va a ser el primer cuatrimestre, yo creo que es un logro tremendo para todo lo que significa desarrollos de vacunas y demás. Va a ser un logro tremendo. Y Argentina también en esto, en todo lo que es la planificación de lo que va a ser la campaña de vacunación, ya viene trabajando por la magnitud de lo que es esta campaña, ¿no? Con toda esta posibilidad y en rasgos generales, sin hacer hincapié en un solo desarrollo, digamos, porque me habló de dosificación, me habló de algunas dosis de ciertos desarrollos. ¿Cuántas dosis necesitaría una persona para tener esa inmunidad contra el COVID-19? Sí, es dependiente de la formulación del candidato vacunal, pero la mayoría de estos que estamos, que se están divulgando más y estamos escuchando más frecuentemente, la mayoría de ellos requieren de 2 dosis, y con un tiempo intermedio entre la primera y la segunda dosis, entre 21 y 28 días. Y después de la segunda dosis, esto que también me parece que es un dato importante, enseguida vamos a tener inmunidad. Una vez que nos dieron la segunda dosis ya está. No, bueno, también hay que esperar un tiempo para que nuestro sistema inmune se prepare robustamente para poder hacer frente a la enfermedad, y eso en general, como está mediado fundamentalmente por anticuerpos, se habla como un mínimo de 7 días, y el punto más importante sería 14 días. Entonces, ahí es esto también de pensar que bueno que están las vacunas, pero que tampoco va a ser una cuestión mágica de un día. O sea, solo con enunciarlas, llegaron las vacunas, ya está, terminó la pandemia. No, es cierto que vamos a tener una herramienta que es fundamental, pero implica que hay que llegar a toda esa población objeto, que se habla de 12 millones de personas, y una vez que vayan llegando a la población objeto, tener esto de las 2 inmunizaciones más el tiempo que hay que esperar. Entonces nos queda todavía una necesidad de acompañamiento con las medidas preventivas aprendidas, un acompañamiento para esta estrategia tan oportuna que estamos esperando que llegue lo antes posible, ¿no? Viniendo al plano nacional, y ya que estamos hablando de ciencia y tecnología, ¿cómo ves o cómo has visto los desarrollos científicos tecnológicos de la Argentina, de las universidades nacionales, para combatir y para hacer frente a esta lucha contra la pandemia? Yo creo que la ciencia en general se puso
inmediatamente a disposición y enseguida trabajó en distintas líneas de lo que es la pandemia, en sumarse con los laboratorios y el conocimiento a hacer los diagnósticos, el diagnóstico molecular para detectar en los infectados la presencia del virus, en aquellos casos sintomáticos, e incluso se ha hecho desde el Ministerio de Salud estrategias activas de la búsqueda de casos sin presentar sintomatología, trabajando con estrategias de pools. Nosotros fuimos uno de los laboratorios que intervinimos en eso. Después se desarrollaron kits diagnósticos, tanto asociados haciendo sinergia parte pública-privada, pero intervinieron en forma considerada laboratorios donde trabajan científicos, también metodologías para hacer las búsquedas y hacer evaluaciones de cómo va la epidemiología a través de metodologías que implican en la evaluación de títulos de anticuerpos en la población. Después también se evaluaron una serie de tratamientos a ver si podían ser efectivos o no. También intervinieron muchos en lo que son las fases clínicas del desarrollo de vacunas, y también hay en estadios un poco más tempranos desarrollos de vacunas en nuestro país. Así que se ha hecho un montón. También otra cosa que se está trabajando es en la evaluación de los genomas de lo que está circulando, de los virus que están circulando en nuestro país a través de un proyecto nacional, de que lo que busca es aislar al virus en términos de poder detectar cuál es la secuencia y hacer comparaciones en nuestro país y con las secuencias que también están reportando en otros países a través de un proyecto liderado por la doctora Mariana Viegas. Así que la verdad que una amplitud bien considerable de aspectos, incluso la detección del virus en aguas cloacales, que también puede dar bastante información de cuestiones epidemiológicas. Recién me decía que la aplicación de la vacuna no es que nos va a dar la inmunidad automáticamente, sino que va a haber que esperar también la respuesta del cuerpo. Por ende, la pandemia no es que va a terminar porque tengamos la vacuna contra el coronavirus, sino que va a haber que esperar. Hay una tendencia de que dice que el 2021 va a ser un año de transición con respecto al coronavirus, a la pandemia, al proceso de vacunación, y que recién para el 2022 podríamos llegar a recuperar esa normalidad, ese normal desarrollo que teníamos previo a conocer esto de la pandemia del coronavirus. ¿Cree en esto? ¿Lo vio? ¿Qué opina qué opinas acerca de esto? Digamos, tener esta herramienta, las vacunas, realmente nos va a permitir el cambio de la situación, ¿no? Una herramienta que sin enfermarnos nos va a dar la posibilidad de prevenir que nos enfermemos. Así que eso ya es un cambio fundamental, y entonces vamos a con estas inmunizaciones que van a hacer en población, mucha población, vamos a poder tener una reducción de la circulación del virus, vamos a poder contar con esta famosa inmunidad de rebaño, y entonces sí vamos a estar en otra página distinta. La vamos a tener que acompañar, eso es lo que digo yo, o sea es muy alentador, ¿no? Es buenísimo pensar que vamos a tener una vacuna, pero la tenemos que acompañar, ¿no? Porque esto, no es que llegó, porque solo anunciarla, listo, chau pandemia. Claro, ¿no? Claro. Tenemos que hacer todo un caminito de llegar a inmunizar, tener a la población inmunizada, esperar esto de las dosis, lo que acabamos de describir. Pero tenemos que seguir usando nuestra vacuna actual, que es todas las medidas de prevención aprendidas. Totalmente. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por tu predisposición para charlar este momento con Data Universitaria y arrojar toda esta luz que nos has dado sobre el tema de la vacuna contra el coronavirus. Muchísimas gracias. No, un gusto y muchas gracias por el interés. Hasta luego. Hasta luego.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, ahí está la nota la comunicación que teníamos con la doctora Daniela Osborne sobre esta carrera mundial que hay y esta puja geopolítica que hay con respecto al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Mucha luz ha arrojado, como le decía yo al final de la comunicación, sobre este tema. Vamos a ir a un pequeño corte, nos queda el tramo final de este programa y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Si sos estudiante universitario y querés estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, @DataUniversitaria. En Twitter, @DTUniversitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar. Continuamos en Data Universitaria Radio. Te recuerdo lo de la beca, que lo podés encontrar en nuestras redes sociales. Es una beca que estamos sorteando para un estudiante para el ciclo lectivo 2021. Bueno, todo el programa te conté lo del Data Universitaria Podcast, que lo podés encontrar en nuestro canal de Spotify, con esta entrevista exclusiva que tuvimos con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, con muchísimos temas que hemos hablado: la gratuidad universitaria, el proyecto de ley de una nueva ley de educación superior, y otras muchísimas cosas, que el presupuesto universitario, las becas Progresar, varias cosas que hemos hablado. Vamos a compartir este pequeño fragmento de lo que fue la entrevista que podés encontrar en Spotify del Data Universitaria Podcast. Compartimos. Cada 22 de noviembre se recuerda como el Día Nacional de la Gratuidad en la Enseñanza Universitaria, algo que posiciona el sistema educativo argentino como único, entre otros, por este acceso gratuito y masivo a la educación superior universitaria. En ese sentido, si bien es necesaria esta gratuidad, ¿es suficiente? Bueno, creo que es un paso fundamental para permitir que tengamos el sistema universitario más democrático en cuanto a su acceso en toda América Latina. Por supuesto que hay que seguir profundizando las instancias de acompañamiento, el enorme desafío que tenemos de mejorar los indicadores de terminalidad en tiempo de nuestra escuela secundaria, para permitir también en ese sentido profundizar la diversidad de realidades sociales, de trayectorias educativas de nuestros estudiantes, y seguir profundizando todo el acompañamiento pedagógico en el propio sistema universitario, tan diverso, de realidades individuales tan distintas, ¿no? Tenemos un sistema universitario que, no solo por la gratuidad de nuestro sistema, sino por la propia creación de las universidades del Bicentenario, ha permitido, ¿no?, una nueva expansión en el acceso, y tenemos que trabajar para que el perfil de nuestros egresados sea un fiel reflejo del perfil de los ingresantes, ¿no?, y que el desgranamiento no se produzca principalmente en los sectores populares, ¿no?, el abandono y la no terminalidad de la educación universitaria, y es allí donde, fortalecer las trayectorias es muy importante en un sistema universitario donde muchos de nuestros estudiantes no son estudiantes que trabajan, sino son trabajadores y trabajadoras que estudian. Entonces ahí tenemos que tener también un desafío de seguir fortaleciendo la presencia en nuestro sistema universitario. A principios de este año, el presidente Fernández había manifestado la posibilidad de construir una nueva ley de educación superior, y luego de esto se comenzaron a realizar en cada región del país debates en este sentido. ¿Sigue estando en la agenda reformar o reemplazar la ley de educación superior? Está en la agenda. Nosotros creemos que tiene que ser una construcción colectiva, que tiene que ser una construcción que transite los distintos claustros de la universidad. Este año ha sido muy difícil en el marco del distanciamiento físico de la pandemia profundizar ese debate. Esperemos que en el 2021 podamos desplegarlo a lo largo de todo el sistema universitario argentino. ¿Cuáles podrían ser para usted algunos puntos que deberían ser prioritarios a la hora de pensar una nueva ley de educación superior?
línea de lo que estuvimos conversando, ¿no? Por un lado, cómo fortalecemos el sistema universitario, cómo garantizamos su financiamiento, cómo logramos profundizar la democratización de acceso, la terminalidad, mejorar los indicadores de terminalidad de los estudios universitarios, fortalecer los procesos de transferencia de todo lo relacionado a la investigación y el desarrollo del ciudadano de nuestras aulas, instancias que permitan profundizar el protagonismo de nuestro sistema universitario en el desarrollo de cada una de las regiones donde están emplazadas cada una de las universidades. Pero bueno, también creemos que ese debate es un debate que tiene que llevarse adelante a partir también de la propuesta de cada uno de los actores del sistema educativo. Uh-huh. Hace unas semanas atrás hablamos con el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, y consultado sobre la partida presupuestaria que le corresponde a las universidades nacionales y sobre las becas Progresar, dijo que estas van a tener un incremento en cantidad y calidad y que habrá otros anuncios al respecto. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? Bueno, mucho ha sido reflejado en el presupuesto que aprobó el Congreso, ¿no? En el caso de las becas Progresar, hemos más que duplicado la inversión para el 2021. ¿no? Pretendemos que esa herramienta, que ese derecho se transforme en universal, que tiene un peso muy importante en acompañar las trayectorias de los estudiantes de los sectores populares en el sistema universitario, y al mismo tiempo venimos trabajando en lo que debe ser también otras becas estratégicas para el direccionamiento de los perfiles de nuestros estudiantes en el sistema universitario. Bueno, ejes centrales que van de la mano del proceso de reconfiguración de la priorización de la inversión educativa en el presupuesto, dejando atrás 4 años que en términos objetivos, año tras año, tenían un marcado retroceso en la inversión educativa. Si sos estudiante universitario y querés estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, @Data Universitaria, en Twitter, @DT Universitaria y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar. Y bueno, ahora sí llegamos al final de este programa, de este 28º programa de Data Universitaria Radio. Muchísima la información que hemos compartido con todas y todos ustedes. Bueno, ahí escuchábamos recién un fragmento, una pequeña parte de lo que fue la entrevista con el ministro Trota para el Data Universitaria Podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en YouTube y escuchar la entrevista completa. Te recuerdo una vez más lo del sorteo de la beca de Data Universitaria. Será para el ciclo lectivo 2021, lo va a poder ganar un estudiante universitario o ingresante del año 2021 y la forma de participar es a través de nuestras redes sociales. Nos seguís en nuestras redes sociales y compartís la publicación de esta promoción de la beca. Muchísimas gracias a las radios por compartir semana a semana este ciclo radial. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.